Hola y bienvenidos a Cocinando con Cristina. Soy Cristina y hoy he hecho una rosca de Reyes. Antes de hablar sobre la receta, voy a hablar un poco sobre la cultura y las tradiciones de la rosca. Esta tradición es típicamente celebrada el 6 de enero o Epifanía. Empezó muchos años antes, en el siglo XII, con la tradición de los Saturnales de romanos. Usualmente hay un gran festival o fiesta con la familia y los amigos donde come el pastel y celebra la Navidad y el nacimiento de Jesús. El dentro del pastel tiene una figurita de el bebé, Jesús, y cuando una persona encuentra el bebé significa suerte y en el próximo año esta persona tiene que hacer el pastel. Esta tradición se celebra en casi todos los países latinoamericanos, pero hay diferencias entre España y México. El pastel de España usualmente tiene nata o una dulce en el dentro del pastel y usualmente en México no hay. Pero en los dos la forma del anillo es muy importante porque significa la corona de Jesús. La fruta encima del pastel significa las joyas en la corona. Hay un pastel simple, pero con mucha cultura. En el libro Como agua para chocolate, Tita hace una rosca cuando está embarazada con Pedro. Piensa sobre las roscas en el pasado y ella se siente muy triste. También hace chocolate con esta, como es tradicional. Ahora voy a hablar sobre la receta. Esta receta es una combinación de la receta del libro Español en la cocina y el libro Como agua para chocolate y un video en YouTube. Por este pastel necesitas otros ingredientes: mantequilla, frutas secas, huevos, una naranja o otro citrus, levadura, azúcar, harina, leche y las figuritas. Las herramientas que necesitas son unas tazas y cuchillos, batidor y tazones. También necesitas una bandeja de horno y las manos. Yo compro todos los ingredientes en Target y era fácil a encontrar. Bueno, ahora empezamos con la rosca. Primero, para empezar, calienta la leche y añada azúcar y mantequilla hasta que se combinen. En otra taza, calienta la leche y añada la levadura. Añada los dos en un tazón. Ahora añada 2 huevos y mezcla. Luego añada la harina taza por taza. Con un batidor, mezcla hasta que se combinen y luego usa las manos y combina hasta que sea una mesa.
cubres y ponlo en un lugar tibio por 1 hora y media. Mientras tanto, hace el rellenar. En un tazón, mezcla ralladura de naranja y azúcar y si quiere un poco de especias como canela o vainilla. Hasta 1 hora, cubres una mesa con harina y forma la masa en un rectángulo. Cubres con mantequilla y la mezcla de especias. Ahora, por la parte mejor, pon las figuritas encima de la masa. Enrolla la masa y forma en un anillo. Cubres otra vez por 1 hora y pon un huevo y la fruta seca encima de la masa. Como eso. Ahora pon en el horneo por media hora hasta tostado. Y ahora tiene una rosca. En conclusión, la cultura de este pastel es muy importante. No es solamente un pastel, es una tradición. En realidad, esta receta toma mucho tiempo y no es fácil, pero sí se puede. La parte más difícil era esperar por el proceso de levadura. En el futuro, creo que necesito un relleno diferente y necesito poner más frutas y decoraciones encima del pastel. En total, ese proceso era divertido y valioso. Aprendo mucho sobre la cultura y cocina. Gracias por verlo y que tengan un buen día.